Muy bien, vamos a continuar con nuestra sesión programada para el día de hoy. Ya, entonces vamos. Cesamos. Hoy vamos a ver dos ejemplos prácticos, jóvenes, ¿ya? Referentes a mallas, ¿ya? Pero para ese caso, el caso de 3 mallas y la parte del método de nodos. Vamos a explicar paso a paso. En anteriores sesiones se les había dicho de que íbamos a asumir sentido horario o sentido antihorario todas las mallas de un circuito, ¿ya? Para este caso, jóvenes, vamos a asumir con un otro criterio, ¿ya? Y ese criterio, pues, consiste en lo siguiente, jóvenes. Ya vamos a maximizar. Vamos a analizar en función a tensiones. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Hola, hola, ¿me escucho? Se ha perdido la pantalla de su escritorio. Muy bien, voy a volver a cargar, por favor. Uy, me has hecho fallar. ¿Para qué Se ha perdido, Muy bien, no pueden joven, visualizar. voy a volver a cargar, ¿ya? ¿Qué me haces actualizar? Okay. Ahora sí, jóvenes, ¿pueden visualizar mi escritorio? Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Sigamos, jóvenes. Muy bien, habíamos dicho de que nos vamos a hoy proponer como objetivo la resolución de un ejercicio por el método de mallas, pero para este caso 3 mallas, ¿ya? Y el método de nodos. Para este caso, 3 mallas para el método de nodos. Empecemos con el primero, el método de mallas. Para eso maximizo mi presentación. Y empezamos a explicar. Me creo un punterito, a ver, un violetito. Listo, ¿ya? Repito nuevamente, en pasadas sesiones habíamos asignado a nuestra malla o a nuestras mallas sentido horario o sentido antihorario. Ahora vamos a cambiar de criterio, ¿ya? Vamos a asumir bajo la siguiente consigna. Fíjense muy bien mi primera fuente de tensión, ¿ya? Positivo, negativo. Segunda fuente de tensión. Positivo, negativo. Vamos a asumir la siguiente regla. Sale por positivo mi malla. ¿Qué significa? Mire, sale por positivo mi malla. Siguiente fuente. Positivo, ya fíjense muy bien. Positivo, sale por positivo mi malla. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo fuentes de tensión, ahora voy a asignar la siguiente consigna. Mi malla siempre sale del sentido positivo de mi fuente de alimentación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, sigamos, ¿ya? Y para la tercera malla que no tiene fuente de alimentación, asignamos un sentido arbitrario. Ya, repito. Para la tercera malla que no tiene fuente de tensión, asignamos un sentido arbitrario. Para este caso, sentido antihorario. ¿Ya? Bajo esta consigna vamos a analizar las ecuaciones. ¿Qué es lo que habíamos dicho anteriormente en nuestras sesiones? Que una malla representa pues una ecuación lineal, ¿no? Entonces, si analizamos en este caso 3 mallas, vamos a tener que obtener 3 ecuaciones lineales. ¿Ya? Efectivamente, ¿no? Malla 1 para la corriente 1. Malla 2 para la corriente 2, ¿ya? Y malla 3 para la corriente 3, ¿no? Entonces acá está la malla 1, está la malla 2 y se encuentra la malla 3. ¿Qué nos corresponde en el siguiente paso? Analizar las ecuaciones, ¿ya? Yo les voy a analizar solo uno de ellos y los demás ustedes lo analizan en su práctica, ¿ya? Porque ya está en plataforma la práctica. ¿En qué consiste la práctica? En repetir el mismo ejercicio pero cambiando datos, ¿no?
ex compañero pues cambiará 8 ohmios, ¿no? 20 voltios, ¿ya? 100 ohmios, ¿ya? Pero el procedimiento es el mismo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, ¿ya? Y tiene una ponderación de 5 puntos esta su practiquita. Por eso voy a analizar para el primer caso, ¿no? ¿De dónde sale esta mi querida ecuación? ¿No? Sale pues de la primera malla, ¿no? De la primera malla, ¿no? ¿De dónde sale esta segunda ecuación? De la segunda malla, ¿no? Y la tercera malla. Ya, entonces voy a analizar de dónde salen estos datos de mi primera ecuación lineal. El segundo ya es pues por similitud, ¿no? Y el segundo de la misma forma, al igual que el tercero. Empecemos a analizar para el primer caso, ¿ya? Para ello, lo primero que vamos a realizar es pues una guía en función de nuestra malla, ¿ya? ¿Eso qué significa, jóvenes? Miren, voy a analizar este caso, ¿ya? Desde este puntito voy a partir con el análisis de mi malla. Miren, parto por el puntito. ¿Por dónde paso? Por un elemento pasivo de 2 ohmios. ¿Ya? Entonces anoto acá. Un elemento pasivo de 2 ohmios. ¿Ya? Que depende de una corriente 1. Porque forma una caída de tensión. ¿No? Forma una caída de tensión. ¿Ya? Sigo avanzando. Ahora paso por otro elemento pasivo. ¿Ya? Por otro elemento pasivo. Miren. Paso por otro elemento pasivo. Y mi elemento pasivo es pues un elemento capacitivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a tener que multiplicar la siguiente ecuación, ¿no ve? ¿Qué valor es? Es capacitor. Entonces es menos J sub 2. ¿Ya? Menos J sub 2. Multiplicado por la corriente. Multiplicado por la corriente. Listo. Sigo avanzando. Ahora me cruzo con un elemento inductivo. ¿Ya? El elemento inductivo se considera positivo. Por consiguiente, escribo, ¿no? Elemento inductivo, puntito J5. Pero este elemento inductivo depende pues de dos corrientes. Miren, la primera corriente que estoy analizando, ¿no? I sub 1. I sub 1, ¿ya? Menos la segunda corriente o más la segunda corriente. ¿De qué depende? Del sentido que hemos asignado. Miren, mi corriente 1 está bajando. ¿Estamos de acuerdo? Está bajando. Mi corriente 2 está bajando. Entonces no es pues negativo, es positivo porque ambos están bajando. Bajo esa consigna, más corriente I sub 2. ¿Ya? Sigo bajando. Ahora me topo con un elemento resistivo de 5 ohmios. Entonces, seguimos analizando. Un elemento resistivo de 5 ohmios. ¿Ya? ¿De quién depende? De I sub 1. Abro mis paréntesis. Depende pues de I sub 1. ¿Ya? Bajando positivo y analizamos I sub 3. Miren, acá estoy bajando positivo. I sub 3 está también en el mismo sentido, por consiguiente positivo. I sub 1 más I sub 3. I sub 1 más I sub 3. Listo, ¿no? Sigo avanzando y finalmente me topo con mi fuente de alimentación. Si yo salgo, es pues positivo. Por consiguiente, la ecuación es igual a 10 voltios, ¿no? Con un ángulo de 0 grados. ¿Ya?
Y listo. Ya tengo mi primera ecuación, jóvenes. Ya está formulado mi primera ecuación. ¿Qué es lo que me corresponde? Por si acaso, esta es el análisis de la malla 1, ¿no? Estamos analizando la malla 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos corresponde? Simplemente simplificar la ecuación. Para este caso, vamos a llegar a simplificar, ¿ya? Miren, para ganar tiempo, agarro I sub 1, ¿ya? Mi corriente I sub 1, abro mis paréntesis. Y busco, ¿no? En esta primera fila, ¿cuántos I sub 1 tengo? Una primera, ¿no? El resistor de 2 ohmios o resistencia. ¿Listo? Siguiente, menos J2 menos J2. Y ahí está. Y acá tenemos un hito más, ¿no? Más J5. J5. Y ahí está. Y por último, 5. Más 5. Y cerramos I sub 1. Ahora nos vamos con I sub 2, ¿ya? Más I sub 2. Y nos preguntamos en nuestra ecuación lineal cuántos I sub 2 tenemos. Acá, a ver, veamos, acá tenemos 1, ¿no? Es pues J5. Tachamos y acá vamos a escribir, ¿no? Es J5. ¿Algún I sub 2 más? No hay, ¿no? Entonces vamos con la siguiente. I sub 3. ¿Cuántos I sub 3? Solo uno, miren. 5. Licenciado, Entonces, disculpe, I2. ¿le escucho, joven? Le escucho. Hola, hola. No sería negativo, licenciado. Hemos explicado la regla que estamos empleando, ¿no ve? I sub 2, esa de acá. Es positivo, dijimos, ¿no ve? Porque mi malla está bajando, la primera. Y la segunda también está bajando. ¿Ya? Por esa situación consideramos positivo. No es como nuestro anterior ejemplo. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Seguidamente, I sub 3, 5, ¿no? 5 por I sub 3. Que es igual a la fuente de tensión de 10 voltios con un ángulo de 0 grados. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a simplificar aún, ¿no? Podemos simplificar aún, tenemos valores que se pueden sumar en la parte real. 5, ¿ya? 5 más 2, 7. ¿Algo más podemos sumar? Menos J2 más 5 J. Sería pues más 3, ¿no? Más J3. Cerramos. En la parte de I sub 2 no tenemos nada que hacer. Solo es un copy-paste, ¿no? J2 y perdón, es J5, ¿no? ¿Dónde está mi gomita? ¿Ya? Vamos a buscar mi gomita, puntero, pluma, borrador. ¿Ya? Acá hay un problemita. Punterito, mi lapicero. Es pues J5, ¿no? J5 de
y sub 2. ¿Ya? Ya está. Ahora nos vamos con y sub 3, que es igual a 5. Entonces, 5 y sub 3. Y que es igual a la fuente de tensión. Para este caso, la primera que analizamos. 10 voltios con un ángulo de 0 grados. Ahora sí, ya se tiene simplificado. Observemos lo simplificado con la primera malla. ¿Ya? Miren muy bien, ¿no? Voy a cambiar colorcito, ¿ya? Puntero, lapicero, un rojito, ¿ya? Me refiero. Observemos mi ecuación simplificada. Y la pregunta ¿es idéntica a esta primera malla? Observemos acá 7 más J3, 7 más J3, ¿ya? J5 y 2, J5 y 2, más 5 y 3, más 5 y 3, más 5 y 3, igual a la fuente de tensión 10 0 grados, 10 0 grados. Como pueden ver, hemos llegado, digamos, a obtener la primera ecuación de la primera malla. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Consultas y preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? O yo pregunto, jóvenes. Ya. Muy bien, jóvenes, ¿ya? De esta forma, ustedes tienen que obtener para la malla 2, ¿no? Yo he hecho análisis de la malla 1. Ustedes tienen que hacer análisis de la malla 2 y de la malla 3 y llegar a obtener este resultado. O sea, ya tienen su resultado, pero me tienen que demostrar de dónde sale, ¿no? Ese es el objetivo de la clase, ¿ya? Al igual que la malla 3. Una vez que tengan las tres ecuaciones, lo demás ya es, pues, súper sencillito, ¿no? Armamos nuestra ecuación matricial. ¿Eso qué significa? Las tres variables, I sub 1, I sub 2, I sub 3, nuestras tres fuentes de tensión. Para el primer caso, ¿cuánto? 10 0, 10 0 grados. Para el segundo caso, ¿cuánto? 5 30 grados, 5 30 grados. Y para el último no tiene fuente de tensión, 0, ¿no? 0 voltios, ¿ya? Ahora nuestra matriz de impedancias, fíjense muy bien, es simplemente copiar 7 más J3, 7 más J3. ¿Ya? Siguiente, más J5, más J5. O los demarcamos, ¿ya? 7 más J3, 7 más J3. ¿Ya? J5, J5. 5, 5. Y para la segunda de la misma forma, miren. J5, J5. La ultimita, solo 5, 5. Entonces, como pueden ver, está completamente ensamblado la matriz. ¿Ya? Ya está y se encuentra ensamblada la matriz. ¿Cómo determino mi corriente en I sub 3? Porque me piden la caída de tensión en el resistor o resistencia de 10 ohmios, ¿no? Acá está. Determinar V sub X, ¿no? Para poder determinar V sub X, ¿qué tengo que determinar primeramente? Por ley de Ohm, conozco la resistencia, ¿ya? No conozco la caída de tensión, pero sí conozco la corriente. Entonces, ¿cómo determino pues la corriente I sub 3? Súper sencillito, ¿no ve? Columna I sub 3, ¿dónde se encuentra? Se encuentra acá, lo vamos a cambiar de colorcito. Punterito, lapicero, esta vez amarillo. ¿Ya? Miren, nos interesa determinar I sub 3. I sub 3 para poder determinar la caída de tensión V sub X del resistor de 10 ohms. Entonces, en mi matriz, ¿qué tengo que reemplazar? ¿Ya? Las fuentes de tensiones que están en columna, reemplazo por las impedancias, ¿no? Y lo demás se mantiene, fíjense muy bien. Esta primera columna de 7 más J3, 7 más J3, ¿ya? 7, se copia. J5, J5, 5, ¿no? Habíamos quedado en eso. La segunda columna de la siguiente forma, J5, J5, 12 más J3, 12 más J3, y finalmente menos 2 menos J, copy, y acá viene lo novedoso, ¿no? I sub 3, en vez de esta columna tercera, reemplazo las fuentes de alimentación, ¿ya? Entonces, miren, se está reemplazando las fuentes.
Y en el denominador es pues simplemente la matriz, ¿no? ¿A qué me refiero con la matriz? Con lo siguiente, jóvenes. A ver, un celeste, bolivarista. Esa matriz se encuentra acá, ¿no? En la parte del denominador. Solo es un copy-paste. Copiar y pegar. ¿Dónde realizamos el análisis? Habíamos dicho en las columnas del numerador. Ejemplito, quiero determinar I sub 3. Esta columna 3 corresponde a I sub 3, ¿no? Entonces, copy-paste, ¿dónde? En la tercera columna que corresponde a I sub 3. Si quisiera determinar I sub 2, pues entonces reemplazo en I sub 2 las tres fuentes de tensión, acá. O quisiera determinar I sub 1, reemplazo estas impedancias por los valores de las fuentes de tensión acá. ¿Ya? Entonces, de esa forma llegamos a obtener las caídas de tensión en todos los componentes o elementos pasivos del esquema circuital. ¿Ya? Entonces, ese aspecto ustedes lo comprueban con su tarea. Repito, la tarea de mallas de este ejemplito consiste en realizar el mismo procedimiento, pero ustedes se asignan valores. Ya, ejemplito, el compañero X como Chuquimia asignará pues acá 100 voltios, ¿no? Seguramente, ¿no? Le asignará en vez de 2 ohmios, 8 ohmios, ¿ya? Pero el procedimiento es el mismo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? Hola, hola. No. Muy bien. Este es su primer ejemplo. Ahora No. vamos al método de nodos, jóvenes. ¿Ya? Método de nodos. ¿En qué consiste el método de nodos? Es sumamente sencillito, ¿no? Sabemos muy bien de que, dado el esquema circuital, si ustedes observan acá, podrías resolver por el método de mallas, ¿no? Malla 1, malla 2, malla 3. ¿Ya? Entonces acá, malla 1, malla 2 y malla 3. Pero, ¿qué ventaja tiene el método de nodos? El método de nodos tiene la siguiente ventaja, jóvenes. Miren, si yo en este momento les pido como examen, tienen 2 horas y resuélvanme por el método de mallas. ¿Cuántas ecuaciones de mallas se van a formular? 3, miren. Para la primera malla, un dato. Segunda malla, otro dato. Tercera malla, otro dato. Por consiguiente, ¿cuántas ecuaciones lineales? 3 ecuaciones lineales. ¿En qué me ayuda el método de nodos? En simplificar una ecuación lineal. Si yo tengo 3 ecuaciones lineales por el método de mallas, por el método de nodos, en mi esquema circuital se convierte solo en 2 ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gran ventaja del método de nodos. Entonces, por mallas, a considerar y no olvidar ello, se formulan pues 3 mallas, ¿ya? Y por el método de nodos, solo se formula y se reduce a 2 ecuaciones, ¿ya? Nodos, 2 ecuaciones. Solo 2 ecuaciones. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Dónde gano tiempo? En el método de nodos. Esa es la gran ventaja del método de nodos, ¿ya? Para ello ahora vamos a formular este ejemplo, ¿no? Su segunda pregunta de su práctica consiste en resolver el método por el método de nodos, pero cambiando también etiquetas de los elementos pasivos, ¿ya? Chuquimia trabajará con 500 voltios o tal vez con 5 voltios, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, resolvamos por el método de nodos el esquema circuital propuesto, ¿ya? Entonces, para ello me voy a hacer uso de mi gomita y vamos a resolver el esquema circuital, ¿ya? Entonces, ahora no nos interesa el método de mallas, nos interesa el método de nodos. Continuando con la sesión, pues sigamos con la siguiente explicación. Para poder resolver por el método de nodos, vamos a aplicar la conversión de fuentes de tensión a fuentes de corriente, que se les había formulado en pasadas clases. ¿En qué radica? Miren, jóvenes, acá tengo mi fuente de tensión de 50 voltios y tengo su resistencia interna de 5 ohmios.
mi fuente, ¿no? Todo esto corresponde a mi fuente. ¿Ya? O sea, acá tengo tensión, acá tengo resistencia. Ahora, lo quiero convertir a fuente de corriente. Aplico simplemente ley de Ohm. Miren, sabemos muy bien de que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente a la impedancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto vale mi fuente de tensión? 50, 0 grados. 50, 0 grados. ¿Cuánto vale mi impedancia? 5. Y listo. He convertido a una fuente de corriente. Unidad de medida en amperes. ¿Dónde lo muestro? Miren, este resultado se muestra aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Licenciado, ¿podría explicar de nuevo esa parte, por favor? Se ha colgado, Lice. Sí, se colgó. Muy bien. Continuemos, pero vamos ahora a resolver con esta fuente de tensión. ¿Ya? Para este caso, mi fuente de tensión es pues B, ¿ya? Y su resistencia interna es igual a R. Muy bien. Aplicando la ley de Ohm, corriente es directamente proporcional a la tensión, inversamente a la impedancia. Reemplazando datos, ¿cuánto vale mi fuente de tensión? 50, 90 grados. Ah, magnífico. 50 voltios, 90 grados. ¿Ya? Y la impedancia, ¿cuánto? 2 ohmios. ¿Listo? Ya hemos formulado mi fuente de corriente con unidad de medida en amperios. ¿Dónde lo encuentro? Ello, acá, jóvenes. Hasta aquí estamos de acuerdo, jóvenes. Ya hemos formulado y convertido nuestras fuentes de tensión, ¿ya? Violeta en fuente de corriente. Nuestra fuente de tensión verde en fuente de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabemos de dónde salen las fuentes de corriente, ¿ya? Ahora, el sentido es bien importante, jóvenes. Acá se les asigna positivo en el orden superior, lado arriba. Y entonces se prevalece, mire, prevalece. Positivo en el sentido superior, orden arriba. Para este caso de la misma forma, mire, es positivo. Entonces prevalece positivo en sentido orden arriba. ¿Estamos de acuerdo? Se tiene que tener cuidado y mucho cuidado con esto. Es bien importante, porque usted se equivoca y le pone negativo, pues le sale cualquier cosa. ¿Ya? Es la primera regla de juego, que es sumamente interesante. Seguidamente ahora vamos a complementar y formular nuestras ecuaciones. Para poder formular nuestras ecuaciones voy a tener que borrar, jóvenes, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí?